Buenas tardes, profesor. El día de hoy presentaremos las respuestas de el control de lectura número 2. Somos el grupo número uno. Los integrantes son Juan de la Vega, Jorge Córdoba, Nicole Córdoba, Alejandro Costa y Grecia del Río. ¿Quiénes son los actores principales? Los actores principales secundarios y terciarios pueden ser Rey como el capo de la mafia, el general de las relaciones entre todos. Después pueden estar Primo, César, Venido, Little Pete, Junior y Tony, que son los vendedores de droga. Benzi y Willy son los vigiladores de la casa. Félix, que es el fundador. Y también Abraham, que es el maquinista. Después, por el tema de los italianos, pueden ser Genovese, Fatoni y la pandilla, que son como Tony y la pandilla, que son los sicarios, y Jorro está en la administración de los italianos. Pueden ser una tercera, puede ser Candy, que es la que vende más o menos ahí. Y todo ese mundo está es Harlem, en New York. Cómo la relación de los actores se afecta entre sí y cómo afecta las relaciones. Muchos de estos actores sufren de la falta económica, pero no tanto porque sean pobres, sino porque eh, además de tener ingresos por todos lados, pero esos ingresos son de manera ilícita, ¿ya? Entonces muchos otros tienen adicción a las drogas, por lo que se me paran con falta de ingresos. Por eso las discusiones y peleas y humillaciones en las que tienen que pasar algunos de los personajes por la necesidad de sobresalir en la ciudad, en las clases sociales que están marcadas, y todo ello junto a la discriminación. ¿Qué costo y beneficio implican las relaciones a cada uno de los actores involucrados? Todo el mundo es una gran familia artificial, ya que así Rey logró hacer su imperio. Es a la confianza que sacó de la necesidad de la gente, que los atrajo con drogas y dinero. Ahora, como esclavos, que todo se trata de la comercialización de drogas, ahí todos saben que a más dinero menos angustia, y la venta de drogas es el mecanismo más directo para obtener una protección y dinero. ¿Qué jerarquía existe entre los actores y cómo afectará la relación entre los actores? La estructura jerárquica empezaría por Rey, que es la cabeza. Después podría ser Primo, César, que son algunos vendedores. Benzi, Willy, que son los cuidadores. En general, los vendedores pueden ser Primo, César, Little Pete, Junior y Tony, que son los principales vendedores. Ese son un tercer lugar de jerarquía. Por más que sea un negocio de venta de crack, la distinción que diferencia a Rey es que Rey no consume su propia mercadería, su mercancía en sí. ¿Y a qué conclusión y reflexiones finales llega el autor? Las conclusiones a las que quiere llegar es que a la investigación de problemas raciales que sufren y en general todos los personajes del libro, los mecanismos de relaciones económicas y políticas subterráneas que conforman la cultura callejera. Analiza el papel de barrera obstaculizadora eh, que juegan las estructuras sociales en contra del desarrollo del individuo de los puertorriqueños. Además, eh, las distintas clases dentro de una misma cultura, y que esta distinción va creciendo desde la escuela. Además del patriarcado, las relaciones de género que está en crisis, lo que conlleva a más explotaciones
de las mujeres. Por último, tratamos de reflexionar sobre la forma en la que el autor, a partir de sus observaciones y opiniones de los habitantes de East Harlem, construye sus categorías teóricas y la propia estructura del libro. Bueno, a continuación es la pregunta 6. A partir de las lecturas de Durkheim y Mauss, ¿qué hechos sociales y contratos colectivos son vitales para comprender la organización social en el libro leído? Bueno, partiendo de la premisa de Durkheim, un hecho social puede ser definido como los comportamientos predeterminados de un individuo que han sido influenciados por un grupo social, cultura, etnia, modo o religión, más no por voluntad propia, pero que pueden anteceder cuestionamientos internos en el individuo. Mientras que Mauss describe a un contrato colectivo como los acuerdos sociales que poseen ciertas corrientes morales y económicas implícitas. Por un lado, los hechos sociales vitales para comprender la organización social del relato son la violencia urbana y la desigualdad social, ya que ambos coexisten en el ambiente social y político de los integrantes del barrio de East Harlem. Mientras que la violencia urbana se manifiesta como el modo de vida al que están confinados por consecuencia del tráfico de sustancias ilícitas y de la prostitución, lo que provoca el enfrentamiento y la competencia comercial de esta. La desigualdad social también se manifiesta mediante la separación étnica y social que los jóvenes puertorriqueños están resignados a tener, mientras sobreviven bajo una mano invisible que domina indirectamente las vidas y calles de Harlem, el cual es dirigido por Ray. Bueno, por otro lado, este último, a través de los acuerdos que realiza, estos directamente parecerían un acuerdo colectivo con fines de afianzar las relaciones fraternales en el barrio. Sin embargo, este intento de formar vínculos familiar artificial tiene bases económicas de por medio, siendo las ganancias por la venta de drogas y lo recaudado por los servicios de prostitución lo que mantiene la estabilidad familiar del barrio, formándose una especie de relación de trabajo igual a protección. Los procesos sociales que permiten la cohesión y el equilibrio de una sociedad son todos aquellos en los que, a través de compartir los mismos intereses o cultura, ya sea en educación o religión, por ejemplo, más de un individuo en sociedad comparte con otro y así se logra el desarrollo de esta sociedad. Un ejemplo que se puede encontrar en la lectura es cuando el autor comparte en el barrio de Estados Unidos con los puertorriqueños parte de su cultura y él se adapta a esta. Los procesos sociales que permiten, por el contrario, el conflicto son, por ejemplo, cuando los puertorriqueños y las mafias italianas se pelean por controlar el mercado de drogas. La importancia de los símbolos en una sociedad es muy amplia, ya que todas las sociedades tienen símbolos y cada una le da diferente significado. Sin embargo, siempre hay un patrón en el cual las sociedades, incluso en extremos de diferentes lugares, comparten símbolos y sus significados pueden ser incluso muy parecidos. Un ejemplo de esto en la lectura es cuando los puertorriqueños y los italianos, en un enfrentamiento por controlar el mercado, ambos tienen diferentes formas de referirse a la droga. ¿Qué estrategias utilizan las clases sociales para reproducirse y dominar en este libro? Bueno, la lectura nos dice que existen diversas clases sociales dentro de todo este concepto y pues estas clases sociales mantienen como una postura, o sea, un objetivo, que es asegurar que las reproducciones tienen que mantener como la capacidad de presentar algunos significados para imponer como una postura dentro de una violencia simbólica que se puede clasificar como válidos o legítimos. Lo que está claro aquí es que la educación sirve a la reproducción social, ya que la clase social alta mantiene una postura de superioridad ante la clase baja. Dentro de los distintos tipos
de enseñanza tendrían que estar asegurado o garantizado una producción de los hábitos que generan como cierta reproducción social dentro de unas condiciones materiales. Bueno, y a la vez generar dichas condiciones de perpetuación. Bueno, a partir de las lecturas de Foucault y de la pregunta que nos hizo de cómo la vigilancia y el castigo son parte de los procesos de disciplinarización, quiero empezar dando algunos conceptos. En primer lugar, la disciplina para Foucault consiste en enderezar conductas. La disciplina también busca la homogeneización y un orden dominante en la cual se espera obtener ciudadanos útiles. De eso se trata el poder disciplinario. Asimismo, la relación que existe entre la vigilancia y el castigo son procesos importantes para la disciplinarización, porque la vigilancia, según Foucault, no es realmente decir que ciertas instituciones nos vigilan o algo, somos nosotros mismos, porque te vas dando cuenta que muchas veces estás juzgando constantemente al otro y tenemos vergüenza de hacer cosas que creemos que no son correctas. Es decir, la mejor vigilancia que tenemos somos nosotros, y también las peores porque nos restringimos de hacer ciertas cosas libremente por el miedo al ser juzgados o el famoso que dirán. Por otro lado, al hablar de castigo, vemos el panorama en que el castigo no puede ser un hecho brutal, sino debe ser un hecho modulado y clemente, no como los castigos que se daban en años anteriores, como en el siglo XVI, en donde se exhibía un criminal frente al público y se torturaba, se le castigaba, o hasta se le condenaba. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y a las personas que cometen delitos o faltas graves son internados en cuartos individuales bajo la vigilancia estricta, en donde se le denomina una prisión. Finalmente, llegamos a la conclusión de que la relación que existe entre vigilar y castigar para así poder disciplinar, como lo tratamos en la clase. Un ejemplo también hace referencia a que al castigar, un claro ejemplo es en el que al castigar a una persona que incumple ciertas reglas que saben que no es lo correcto, mientras otras personas las observan, sirve para que estas personas tomen conciencia y tomen como ejemplo las consecuencias que tendrían si cometen estos actos. Si incumples algo, y también ayuda a que se normalicen y logren empezar antes de actuar. Y así se van disciplinando poco a poco. Bueno, como última pregunta está que a partir de la lectura de Hables, ¿cuáles son los márgenes del Estado y las prácticas individuales y colectivas de resistencia en el libro leído? Bueno, el rol del Estado, de acuerdo a Hables, en lugar de imponer los estilos de vida y cultura con los que las personas se asociarán en su desarrollo, es de producir e inscribir más personas dentro de los padrones demográficos estatales. Con respecto a esto, el contexto de la historia gira en torno en la época de la denominada epidemia del crack. El ejemplo de ello eran las apariciones de casas de crack que se convertían en centros de prostitución como de consumo. El rol del Estado se presenta como el informador de estos hechos, el cual explica que los usos del crack resultan como un objeto afrodisíaco que intensifica los deseos sexuales de las mujeres, dejando como consecuencia niveles altísimos de natalidad que sobrepasaban los normales de la época. Esto se evidencia en el círculo social que había en el barrio, sobre todo en los de rey y primo. En este contexto, también, el Estado aparece como el salvavidas de las mujeres que lograban liberarse de la adicción al crack, brindándoles albergues y departamentos que por lo general iban destinados para las madres solteras. Además, la lectura presenta al barrio como una sociedad desequilibrada, informal, pero sobre todo tenía aspectos misóginos y patriarcales profundos que se arraigaban hasta en el comportamiento de las mujeres, donde el padre abandonaba a la madre y ésta se resignaba a la labor maternal por obligación. Es en este momento en que el crack sirve de medio para liberar y presentar la práctica de resistencia hacia las prácticas patriarcales dentro del barrio. El crack tenía efectos que nublaban el juicio de los consumidores. Las mujeres al consumir la sustancia sentían la liberación, éxtasis, excitación. Un ejemplo de ello es Candy, quien presentaba este acto de rebeldía, al prácticamente abandonar a su hijo por el instinto de satisfacer sus deseos mundanos, dejando de lado lo que se denomina popularmente como el instinto materno. Muchas gracias.